Hola, soy Facundo, hoy te voy a contar cómo era pasar un día en el Coliseo. Primero que nada, para poder asistir a un espectáculo de gladiadores había que conseguir una entrada. Para comprar una entrada había que ir al Foro Romano, que era como el centro de la ciudad, pero también la gente pobre podía llegar a conseguir una entrada gratis. Las entradas que regalaban eran tipo para el último anillo del estadio. En el ticket estaba escrita la puerta de entrada por la que tendría que uno acceder al Coliseo. Tenía escrito el sector del estadio en el que tenía que sentarse, la fila y el número de asiento. El Coliseo tenía 76 entradas para el público y se calcula que el Coliseo se podía llenar de más de 50.000 personas en 15-20 minutos. Los mejores puestos de donde se veía mejor eran los puestos de más abajo, las primeras filas. Ahí estaba el palco del emperador y en el resto de los puestos de las primeras filas se sentaban los senadores. Después en el siguiente anillo se sentaban los équites, gente que era importante, que estaba metida en la política, en la administración del imperio, pero que no era tan importante como el emperador y los senadores. Después había un anillo en el que sí una persona con dinero podía acceder. Ese es el anillo en el que nosotros nos sentaríamos si es que comprásemos un ticket para ver el espectáculo. Más arriba había un pequeño anillo donde se sentaban los plebeyos y aún más arriba, separado del resto por un muro bastante alto, había una tribuna de madera en la que se podían sentar las mujeres. ¿Y qué era lo que íbamos a ver? O sea, ¿en qué consistía el espectáculo de gladiadores? Era una forma de entretenimiento organizada por el Estado. En Roma, por ejemplo, era organizada por el emperador mismo a través de sus empleados, para celebrar fiestas religiosas relacionadas al culto de algún dios. O sea, era una especie de festejo, un día feriado, se organizaban espectáculos para el público. También algunos políticos importantes podían organizar espectáculos para celebrar alguna victoria militar, como por ejemplo hizo Julio César. Y los espectáculos de gladiadores no eran los únicos que había. Se hacían también obras de teatro, carreras de carros de caballos, y cada una de estas formas de entretenimiento tenía su lugar, ¿no? El teatro para las obras de teatro, el circo para los caballos. Circo en latín quiere decir círculo, se refiere a la pista donde corrían los caballos. Y si no, en el anfiteatro, que es como un doble teatro, un teatro a 360 grados, se organizaban los combates de gladiadores. En el imperio había más de 200 ciudades con anfiteatros, pero si vemos este mapa, acá los puntitos verdes son las ciudades en las que había anfiteatros. Notamos que estaban casi todos en la parte occidental del imperio, en la parte más latina, más romana. En Roma el anfiteatro más grande era el anfiteatro Flavio, que es como se llamaba lo que hoy llamamos Coliseo, y se empezó a construir en el año 70 y se terminó cerca del año 80 después de Cristo. 1 o 2 días antes de la fecha en la que queremos ir al Coliseo, se presentaba siempre en el Foro Romano el programa del evento, que seguía siempre más o menos una misma estructura. A la mañana se empezaba con peleas entre animales, las peleas entre bestias. Podían ser distintos tipos de animales. En la presentación decían cuántos animales iban a combatir. Leí que era muy popular, por ejemplo, un combate entre un toro y un oso. Metían ahí, la gente miraba cómo se peleaban. Y así, en realidad, morían cientos de animales en una jornada. Después, por ahí a media mañana, empezaba la cacería de animales, en latín venatio, en la que ahí sí da personas cazaban animales. Se empezaba con animales por ahí no tan peligrosos, tipo avestruces, ciervos y cosas por el estilo. Y después empezaba la cacería de las bestias, en la que cazadores entrenados combatían contra leones, tigres, osos, todo tipo de animales más grandes y peligrosos. Atención, los que combatían contra animales eran un tipo especial, digamos, era una categoría especial de gladiadores. No eran los gladiadores entrenados para combatir contra las personas. O sea, eso que vemos en las películas, tipo el gladiador en la que combate contra personas y al mismo tiempo le sale un tigre y tiene que pelear contra un tigre, eso no existía, no pasaba.
Eso que se ve también en las películas de muchos gladiadores que combaten contra otros no es real. Sí existían revocaciones de batallas en las que hacían combatir mucha gente, como si fuesen dos ejércitos, pero esto era otro tipo de entretenimiento y las personas que hacían ese tipo de combates no eran gladiadores entrenados, eran por lo general prisioneros de guerra, también condenados a muerte, que decidían que se matasen entre todos para divertir al público. Incluso se hacían como revocaciones de batallas navales con barcos. Se llegó a llenar de agua el Coliseo para hacer algunas batallas navales en el Coliseo, pero no era algo tan común ni algo que haya pasado muchas veces. Por lo general este tipo de revocaciones de batallas se hacían en otros lugares. Emperadores llegaron hasta hacer lagos artificiales para hacer este tipo de espectáculos, pero no eran espectáculos de gladiadores. Después de la cacería de las bestias venía lo que sería una especie de pausa del almuerzo. Durante esta hora del almuerzo se hacía probablemente lo más horrible de la jornada, si bien ya toda esta lucha entre animales y cacería de animales, de cientos o miles de animales, hoy en día un poco no tiene sentido y nos parece una cosa muy brutal. El almuerzo era peor, era el momento en el que ejecutaban los condenados a muerte. Los esclavos o extranjeros que no tenían los mismos derechos que los romanos, si cometían crímenes graves, podían ser condenados a muerte en la arena por medio de las bestias. El día antes en el que se presentaba el programa, se presentaban todos los gladiadores que iban a combatir. Un presentador presentaba a cada gladiador, decía su nombre, su edad, de dónde viene, cuántas peleas tiene, cuántas victorias. Y sobre todo, una cosa muy importante, qué tipo de arma usa, o sea, qué tipo de gladiador es. Porque los gladiadores no es que podían usar el arma que se les cantaba. Todos los gladiadores pertenecían a una categoría de gladiadores. El tracio, trax en latín, tenía una espada corta, curva y un escudo pequeño que podía ser cuadrado o redondo, así que como solo le cubría, digamos, la zona del pecho, tenía también una protección en las piernas bien grandes, unas protecciones que le llegaban hasta arriba de la rodilla. El tracio era uno de los tipos de gladiadores más populares y generalmente combatía contra el mirmilón. El mirmilón tenía un escudo mucho más grande, una espada derecha con doble filo, que era el gladius, de donde viene el nombre gladiador, porque era el que usaba el gladius. Y como su escudo era mucho más grande y lo protegía más, las protecciones de las piernas eran mucho más chicas, quedaban por debajo de la rodilla. Los dos tenían un casco bien grande, bien llamativo, con decoraciones, y no tenían ninguna protección en el pecho, en el torso, ni tampoco en el brazo, que no estaba armado. Otra vez, este tipo de armaduras que vemos en las películas no son reales. Los gladiadores estaban armados en modo que se podían proteger lo suficiente como para que la pelea durase un poco y no muriesen en 2 segundos, pero las partes vitales no las tenían protegidas, en modo que fuese también mucho más fácil quedar heridos mortalmente. El mirmilón también solía combatir seguido contra el oplómaco. El oplómaco era un poco parecido al tracio en armas y protecciones, pero empezaba combatiendo con una lanza, o sea, empezaba la pelea con una lanza y si perdía la lanza después sacaba la espada y seguía combatiendo con una espada corta. Un gladiador particular bastante diferente del resto era el reziario. Este era un tipo de gladiador que peleaba sin casco, no tenía escudo, tenía una red de más o menos 3 metros de diámetro en una mano y un tridente en la otra, y a veces podía tener también una especie de puñal o una pequeña espada. Y tenía protegido solamente el brazo izquierdo, o sea, el brazo en el que tenía la red, no el brazo armado. El reziario solía pelear seguido contra el mirmilón, por ejemplo. La idea era tener un tipo grandote, con un escudo bien grande, bien protegido, bien armado, que pelea por ahí contra el otro que es más rápido, más ágil, pero que no tiene tantas formas de defenderse. Pero mientras tenía la red, si lograba atrapar en la red al adversario, obviamente el otro quedaba un poco limitado en los movimientos que podía hacer y el reziario podía ganar mientras el otro estaba atrapado en la red. Pero si fallaba, quedaba bastante desprotegido. Otro tipo de gladiador era el secutor o perseguidor, o también llamado antirreziario,
que, como dice el nombre, era un tipo de gladiador que estaba especialmente diseñado para encontrarse contra el retiario. Tenía un casco redondo con menos decoraciones o sin decoraciones, en modo que no sea tan fácil que la red se le quede enganchada en el casco. Los agujeros para los ojos eran mucho más pequeños que el de los otros gladiadores, así tenían por ahí los ojos más protegidos contra las puntas del tridente del retiario, pero por otro lado también tenía mucho menos visión. Estos eran los tipos de gladiadores más comunes, pero había muchísimos más, y los organizadores de los juegos combinaban estos tipos de gladiadores diferentes en modo que las peleas fuesen lo más interesante posible para el público. Todos tenían ventajas y desventajas según contra quién peleaban. Algunos tipos de gladiadores peleaban solamente contra gladiadores de su mismo tipo, mientras que otros estaban pensados para pelear contra otro tipo de gladiador específico. ¿Quiénes eran los gladiadores? Eran, por lo general, esclavos condenados a muerte por algún crimen grave, pero que por ahí eran grandotes, musculosos, eran buenos peleando. Entonces, en vez de condenarlos simplemente a morir en un modo horrible, decidían usarlos para entretener al público combatiendo. La ventaja, siempre muy entre comillas, es que si uno era bueno peleando, podía llegar a quedar libre, mientras que si estaba condenado directamente a muerte, chao, no había forma. También había algunos gladiadores, probablemente una minoría, que eran voluntarios. Por lo general, por ejemplo, soldados que por ahí estuvieron en el ejército toda la vida y una vez que terminaban la carrera de militar por ahí no conseguían trabajo, lo único que sabían hacer era pelear, y si estaban en una situación muy desesperada, eran muy pobres, podían probar a volverse gladiadores esperando ganar algo de dinero con esta actividad. Firmaba un contrato con el ludus en el que establecían por cuánto tiempo iba a pelear, hasta cuántos combates al año iba a hacer y cuánto le iban a pagar por cada combate. Entonces él tenía derechos diferentes respecto al que era un esclavo condenado. La verdad es que algunos gladiadores, pero muy pocos, lograban volverse famosos, volverse personajes conocidos en Roma, y podían llegar a ganar un poco de dinero suficiente como para comprarse su libertad, o por lo menos poder vivir más o menos normalmente. Pero por lo general no es que ganaban mucho los gladiadores. O sea, tenía que ser uno muy bueno para que empezase a ganar plata. Los espectáculos de gladiadores en realidad eran un negocio. Todos los gladiadores pertenecían a un ludus, a una escuela de gladiadores, que estaba dirigida por un lanista que se ocupaba de conseguir gladiadores. Podía también comprarlos y venderlos a otras escuelas, como si fuesen clubes de fútbol, digamos. Y se ocupaban de contratar entrenadores y hacer entrenar a los gladiadores. Decidían ellos qué arma iba a usar cada gladiador, le daban de comer, le daban asistencia médica. En Roma había 4 escuelas de gladiadores, todas estaban cerca del Coliseo y en los alrededores. El más grande era el Ludus Magnus. La escuela de gladiadores es como que alquilaba el gladiador al organizador de los juegos. O sea, ellos cobraban por cada gladiador que daban. También tenía un sistema de niveles. Los gladiadores que habían ganado varias peleas eran como de primera, y después había de segunda, de tercera, de cuarta. Y según el nivel de gladiador y según qué tan importantes eran los juegos para los que los contrataban, cambiaban los precios. Cuando llegaba la tarde empezaba la parte principal de la jornada. Acá empezaban realmente los combates entre gladiadores. Primero entraban todos como en una parada, un desfile en el que se presentaban sin los cascos para que toda la gente viese quiénes eran los gladiadores que iban a pelear, y empezaban un calentamiento con armas de madera. Terminado el calentamiento salían todos, se traían a la arena las armas reales, las armas que cortaban, se controlaban que estén todas bien afiladas, había como jueces que controlaban el estado de las armas, y después sí, ya empezaban los verdaderos combates entre gladiadores. Eran siempre 1 contra 1 y había un árbitro. Y empezaba la pelea, el combate, los dos trataban obviamente de ganar por su vida, hasta que uno de los dos moría o se rendía, porque también se podían rendir. No es que todos los combates de gladiadores terminaban con la muerte de uno. Si un gladiador, por ejemplo, se hería en una pierna, un brazo,
y creía que ya no iba a poder seguir defendiéndose, se podía rendir levantando un dedo y el árbitro paraba la pelea. Y ahí lo que pasaba es que el público y el emperador, sobre todo, decidían si es que la pelea estuvo buena, fue divertida, les gustó el combate, podían perdonarle la vida, uno quedó herido, perdió, pero sale vivo y puede volver a combatir otro día. Si es que al público, al emperador, no le gustó la pelea, les pareció que no fue divertido el combate, el perdedor, chao, lo mataban. Por los pocos datos que tenemos del primer siglo, resulta que más o menos una pelea de cada 5 terminaba con la muerte del gladiador, o sea, de cada 10 gladiadores que combatían, uno moría, pero la cantidad de muertos fue siempre creciendo. Para el tercer siglo, un combate de cada 2 terminaba con un gladiador muerto. No sabemos, pero de los gladiadores que quedaban vivos pero salían heridos, cuántos después morían por las heridas. Entre paréntesis, Galeno, considerado uno de los padres de la medicina, uno de los médicos más famosos de Roma, fue médico de un ludus. O sea que seguramente el ludus trataba de ofrecer la mejor asistencia médica posible a los gladiadores porque para ellos era un negocio. Marcial, un poeta romano, nos cuenta de un combate épico que hubo el día de la inauguración del Coliseo, en el año 80 después de Cristo. Este era el combate final de la jornada entre dos gladiadores muy famosos que ya habían tenido muchas victorias, Prisco y Vero. Mientras Prisco y Vero alargaban el enfrentamiento y por largo tiempo la lucha fue igualada en ambos lados, altos y repetidos gritos reclamaban la libertad para los hombres. Pero César siguió su propia ley. La regla era luchar sin el escudo hasta que un dedo se alzase. O sea, dice, estos dos gladiadores empezaron a luchar y ninguno de los dos lograba herir al otro. El combate siguió y siguió, se volvió muy largo y ninguno de los dos ganaba. Llegaron a estar exhaustos los dos. El público pedía que le den la libertad a ambos, pero parece que en este caso la regla era que si los dos estaban exhaustos y ninguno había ganado, tenían que seguir el combate sin escudos. Al menos eso es lo que entiendo porque hay varias traducciones y parece que no es tan claro, pero creo que tendría sentido. O sea, dejan el escudo, así tienen menos peso, pero también es mucho más probable que uno de los dos quede herido y termine el combate. Y dice que el emperador hizo lo que le estaba permitido, a menudo dio comidas y regalos. Yo interpreto que al público, porque el público seguía pidiendo que terminasen la pelea y diesen la libertad a los dos. Se llegó al final de la pelea con la misma igualdad. Iguales al luchar, iguales al caer. César envió espadas de madera a ambos y palmas a ambos. Por tanto, coraje y habilidad recibieron su premio. La espada de madera a la que hace referencia es el símbolo de la libertad de un gladiador. Y las palmas son el símbolo de la victoria. O sea, se ve que Prisco y Vero siguieron peleando sin escudo. Ambos quedaron heridos. Y ahí sí, una vez que los dos no pudieron seguir peleando, el emperador dio la libertad y declaró a los dos como ganadores. En promedio se calcula que cada gladiador combatía entre 2 y 4 veces por año, aunque algunos podían combatir mucho más seguido, según lo buenos que eran y según si quedaban heridos o no. La mayoría de los gladiadores terminaba la carrera muriendo. Por lo general no superaban los 30 años de edad, morían en los 20, digamos. No sé si a vos te pasa como a mí, pero este tema de los gladiadores genera un poco de sensaciones contrastantes. Por un lado, es una cosa terrible, horrible, gente que se mata, animales que se matan, gente que mata animales. Pero por otro lado genera una especie de fascinación por la épica del combate y el coraje y la posibilidad de que alguien del nivel más bajo de la sociedad, condenado a muerte, logre quedar libre. Y esto mismo le pasaba a los mismos romanos. La élite intelectual de Roma por lo general era muy contraria a los combates de gladiadores. Séneca, por ejemplo, escribe: a la mañana a los hombres se los comen los leones y los osos, y a la tarde a los hombres se los come el público. Muchos autores de esa época hablan también de una especie de contraste, una ambivalencia entre lo cruel y horrible que era este tipo de espectáculos y por otro lado la atracción que generaba en el público.
El periodo de auge de los combates de gladiadores fue sobre todo entre el primero y el tercero, cuarto siglo después de Cristo, que también más o menos coincide con la expansión del cristianismo. Y los cristianos también eran contrarios a este tipo de espectáculos. Los cristianos por lo general predicaban que no había que asistir a ver estos espectáculos. Aunque los combates de gladiadores siguieron existiendo después de que el imperio se convirtió al cristianismo, pero es como que de a poco fueron perdiendo popularidad y más o menos hacia el cuarto, quinto siglo después de Cristo dejaron de existir. En el 440 Honorio, emperador cristiano, prohibió las escuelas de gladiadores. Siguieron haciéndose espectáculos solo con animales y más o menos 100 años después también se dejaron de hacer este tipo de espectáculos. ¿Y vos qué pensás? ¿Te gustaría asistir a un espectáculo de gladiadores? Déjamelo escrito en los comentarios. Si te gusta el canal, querés aprender más de historia, inscribite. Gracias.